La mañana del 15 de marzo de 1830, y Nueve comenzó como cualquier otra en Riverside Plantation, en el condado de Caroline, Virginia. El área aún está frío. La neblina ligera se levantaba sobre los campos de tabaco y los gallos cantaban en la distancia. Pero cuando Thomas Whitmore cruzó el patio de tierra y abrió la puerta de las barracas donde dormían las personas esclavizadas, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Allí, en la luz pálida del amanecer, estaba la joven que había comprado el día anterior. Cuando ella se giró y su rostro quedó completamente iluminado por el sol de la mañana, las manos de Thomas empezaron a temblar. No era deseo, no era orgullo de posesión, era un miedo profundo, tan intenso que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer al suelo, porque en ese instante, mirando su cara con claridad, reconoció algo que lo perseguiría durante el resto de su vida. Cuando encontré por primera vez esta historia en antiguos registros del condado y en cartas privadas de Aquila Upka, me resultó imposible dejar de pensar en ella durante semanas. El relato se apoya en prácticas documentadas del periodo de la esclavitud en Estados Unidos, combinadas con testimonios que revelan la complejidad y la tragedia cotidiana de ese sistema. Algunos de ellos han sido creados para transmitir la verdad emocional de aquellas vidas, pero las situaciones que se describen ocurrieron realmente a personas de carne y hueso durante una etapa de los capítulos más oscuros de la historia atlántica. Thomas Whitmore tenía 42 años. Era viudo. Su esposa Catherine había muerto de fiebre 3 años antes. Poseía una plantación de tabaco de tamaño modesto, unas 200 acres de tierra trabajadas por 18 personas esclavizadas. En el condado de Caroline se le consideraba un hombre correcto, según los estándares de su tiempo, lo que significaba que rara vez usaba el látigo con sus propias manos y prefería dejar ese trabajo al capataz, un hombre duro llamado Jacobi. Thomas asistía a la iglesia todos los domingos, pagaba sus deudas y se veía a sí mismo como un caballero cristiano. Tenía 2 hijos. Su hijo Richard, de 20 años, estudiaba derecho en Richmond. Su hija Margaret, de 17, empezaba a servir la detención del hijo de un plantador vecino. El día anterior a aquella mañana inquietante, Thomas había viajado a Richmond para asistir a una subasta de esclavos. No pensaba comprar a nadie. Su plantación ya tenía suficientes manos para el trabajo. Pero entonces él apareció en la plataforma. El subastador dijo que se llamaba Sarah. Tendría unos 19 o 20 años. Su presencia provocó murmullos inmediatos entre los compradores. Tenía rasgos delicados y una piel tan clara que algunos suraban que Tadji era solo una octava parte africana. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención no era su belleza, sino su actitud. Permanecía erguida, con la cabeza alta, sin bajar la mirada, como se esperaba de una mujer esclavizada. Frente a un grupo de hombres blancos evaluándola, había algo desafiante en su forma de mirar al público, una mezcla de orgullo y resistencia. El subastador intentó desanimar a algunos compradores. Dijo que era problemática, que había sido vendida 3 veces en 2 años, de que discutía con otros esclavos y que su lengua afilada le había ganado más de un castigo. Luego añadió que un hombre con caterón sabría domarla. La puja comenzó en $300 y subió con rapidez.
Tomás levantó la mano casi sin darse cuenta. Compitió con varios compradores más hasta que la ganó por $750, una cantidad enorme que representaba casi un tercio de sus beneficios anuales. Cuando firmó los papeles y recibió el documento de venta, Sara lo miró por primera vez directamente. Sus ojos eran de un tono avelana muy particular, casi dorado bajo la luz de la tarde. Tomás sintió una incomodidad que no supo explicar y apartó la mirada antes que ella. El viaje de regreso a la plantación duró casi todo el día. Sara iba sentada en la parte trasera del carro con las manos atadas, mientras Tomás viajaba delante con el conductor. Intentó hablar con ella varias veces, preguntarle de dónde venía o qué sabía y hacer, pero las respuestas fueron cortas o inexistentes. Aquella noche la dejaron en las barracas y Tomás regresó a su casa. Durmió mal, inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar. Al amanecer decidió ir a verla con calma para evaluar su compra. Cuando abrió la puerta y ella se giró hacia él bajo la luz clara del día, la sangre se le heló. El parecido era imposible de ignorar. La forma del rostro, la precisión de los ojos, la manera de levantar la barbilla, todo recordaba a Catherine, su difunta esposa. Pero mientras la observa, los recuerdos comenzaron a encallar con una claridad terrible. Antes de casarse con él, Catherine había pasado 2 años en la plantación de un tío en Carolina del Sur. Había regresado pálida, silenciosa, cambiada. La boda con Tomás se organizó con rapidez y poco después nació su hijo, Richard. Durante años él había ignorado ciertos rumores, susurros sobre una niña de piel clara vendida discretamente antes del regreso de Catherine a Virginia. Ahora comprendía la verdad insoportable. Sara no era solo una mujer que se parecía a su esposa. Era la hija que Catherine había tenido antes de casarse con él y que su familia había vendido para proteger su reputación. Cuando Tomás, temblando, preguntó quién era su madre, Sara lo miró con una sonrisa fría y respondió, con calma, que ella sabía la respuesta. Entonces añadió algo que dejó el silencio flotando en la habitación. Su madre jamás la había olvidado, incluso después de ser vendida, incluso después de convertirse en la respetable señora Whitmore. Ella le envió dinero a mis dueños siempre que podía. También cartas escondidas en manos de sirvientes de confianza que viajaban entre plantaciones. En esas cartas me hablaba de su vida, de su esposo, de la gran casa en Virginia, de su hijo Richard y de su hija Margaret. Me contaba todo, incluso cosas que una madre perdale no llenaría. 2. Confesar a la hija que el mundo lo obligó a abandonar. Y cuando murió hace 3 años, hice una promesa que marcó cada paso que di desde entonces. Juré que te contaría. Las palabras de Sara cayeron sobre Thomas Whitmore como un golpe físico. Sintió que el aire desaparecía de la habitación. Tú planeaste todo esto, murmuró con la voz quebrada. Sara no apartó la mirada. Sí, respondió con calma. Me vendí una y otra vez. Hice que cada dueño pensara que yo era valiosa y problemática al mismo tiempo. Lo suficiente para que quisieran deshacerse de mí, pero no tanto como para destruirme. Sabía que tarde o temprano terminaría en Richmond. Y también sabía que algún día tú aparecerías en esa subasta. Esperé años para ese momento. Tomás sintió que las piernas le falaban y se dejó caer sobre una caja de madera cercana.
Sara continuó hablando con una serenidad inquietante. Ayer, cuando te vi entre la multitud de compradores, supe que todo había valido la pena. Me aseguré de colocarme bajo la luz adecuada. Incliné la cabeza exactamente como lo hacía mi madre en el retrato que guardas en tu estudio. Sí, también sé sobre ese retrato. Sé muchas cosas sobre ti, Thomas Whitmore. Llevo años aprendiendo cada área y sabía que no podrías resistirte a comprarme. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó él finalmente, con la voz rota. Sara soltó una risa seca, sin alegría. Quiero lo que me robaron. Quiero la vida que quería haber tenido como hija de Catherine Thornton. Quiero que mi hermano y mi hermana sepan que existo. Quiero que los hombres que te llaman un caballero cristiano sepan que el Honorable Thomas Whitmore compró a su pretinal hijastra como si fuera pro avis. Quiero ver cómo tu mundo se tambalea, igual que el mío se rompió cuando me vendieron 100 penas un bebé, porque yo era la pravía de la vergüenza de mi madre. Durante los días Castende, Thomas vivió en un estado cercano al colapso. No podía contar la verdad a nadie, pero tampoco era capaz de tratar a Saria como trataba a los demás esclavos. Ordenó que la trasladaran a la casa principal con la excusa de que serviría como doncella personal. Su hija Margaret se alegró de tener una sirvienta tan elegante y educada. Incluso contó que Sara caminaba y hablaba con una dignidad poco común. Su hijo Richard, que estaba de visita desde Richmond, también lo notó. Dijo que la nueva sirvienta parecía chata, demasiado culta para haber pasado toda su vida en las barracas. Y en parte tenía razón. Uno de los antiguos dueños de Sara había sido una viuda excéntrica, que creía que incluso las personas esclavizadas merecían aprender a leer y escribir. Sara había aprovechado aquella oportunidad. En público interpretaba su papel con perfección. Era obediente, eficiente y silenciosa, pero cuando se encontraba a solas con Thomas, hablaba sin piedad. Le contaba sobre las cartas de Catherine, sobre la culpa que había perseguido a su madre durante años. Le describía a la familia que nunca conocería, abuelas, tías, primos que jamás sabrían de su existencia. Una noche, mientras servía la cena, le habló del final de Catherine. En su lecho de muerte repetía mi nombre, dijo Sara. Con voz bajas, lo decía junto al de tus hijos. Me pidió perdón. Tomás dejó el tenedor sobre la mesa sin poder comer. ¿Qué más te dijo? Preguntó, que tenía 16 años cuando todo ocurrió, que estaba aterrorizada, que su prometido abusó de ella mientras vivía en Carolina del Sur. Cuando quedó embarazada, su familia decidió proteger su aptelio en lugar de protegerla a ella o a su hija. Casarse contigo fue su salida, y se convenció de que entregarme era la única forma de sobrevivir. Thomas empujó el plato lejos de sí. ¿Uso la perdonaste? Sara tardó en responder. Cada vez que me golpearon, cada vez que me vendieron a otro dueño, cada noche que dormí sobre un suelo de tierra, me hice esa misma pregunta. Amé a mi madre porque era mi madre y porque, a su manera limitada, intentó cuidarme desde lejos. Pero perdonara a delinque eligió su seguridad antes que la libertad de su hija. No sé si tengo esa gracia. La tensión en la casa empezó a ser evidente. Margaret notó la incomodidad de su padre cada vez que Sara entraba en la habitación. La joven era inteligente y comenzó a hacer preguntas. Richard también empezó a sospechar. Había heredado la mente analítica de su padre y pronto vio el parecido que Tomás había reconocido aquella primera mañana.
una noche lo venció directamente. «Se parece a madre», dijo Richard. «No lo niegues. He visto cómo la miras. Si estás cometiendo una imprudencia, al menos sé discreto. Margaret no quería ver algo así. No es lo que...» «Chris», respondió Tomás con desesperación, pero no supo cómo explicar la verdad. ¿Cómo decirle a su hijo que la mujer a la que llamaban sirvienta era en realidad su media hermana? Lo que ocurrió, después se parecía increíble. Incluso para quienes leyeron la historia muchos años más tarde. Thomas Whitmore comenzó a cambiar. La revelación había sacudido algo profundo en su conciencia. Empezó a leer en secreto textos abolicionistas y a asistir discretamente a reuniones cuáqueras. En condados vecinos, donde crecían las ideas contra la esclavitud. Por primera vez comenzó a ver a Sarah no como un problema, sino como una persona cuya vida había sido destruida por el mismo sistema que le había dado a él riqueza y respeto. 6 meses después de compartirla, tomó una decisión que escandalizó a todo el condado de Caroline. Presentó los correos legales para conceder la libertad. La noticia corrió como fuego. Los plantadores vecinos llegaron indignados a Riverside. ¿Cómo podía liberar a una esclava joven que había costado $750? Era una locura, un peligro para el orden social. Tomás mantuvo la mentira. Dijo que Sarah era demasiado problemática, pero la ley de Virginia exigía que cualquier persona liberada abandonara el estado en un año o corría el riesgo de volver a ser esclavizada. Tomás había abierto la puerta de la libertad, pero no sabía a dónde podía llevarla. Una noche, antes de que Sarah tuviera que marcharse, Tomás le preguntó qué podía hacer para reparar siquiera una parte del daño. Sarah guardó silencio durante un largo momento, luego habló con una calma firme. «Dile la verdad a tus hijos, diles que tienen una hermana, no una antigua esclava, una hermana. Déjame formar parte de esta familia, al menos por un tiempo. A usted pues tenga que marcharme». Tomás sabía perfectamente lo que aquello significaba. También sabía que, por primera vez en su vida, decir la verdad era la única forma de empezar a pagar la deuda que el pasado había dejado. Ya Tomás sabía perfectamente lo que iba a costarle decir la verdad. Su hijo probablemente estallaría de furia. Su hija tal vez nunca se recuperaría del escándalo. Su reputación en la comunidad, ya dañada por haber liberado a Sarah, quedaría Pentley destruida. Durante días caminó por la casa como un hombre perseguido por sus propios pensamientos. Pero en el fondo también sabía algo más. Sarah tenía razón. La verdad era una deuda que debía pagarse, por dolorosa que fuera. Así que un domingo por la tarde, después de regresar de la iglesia, reunió a sus hijos en el salón principal de Riverside. Sarah estaba allí también, de pie en un rincón. Era libre ahora, legalmente al menos, pero su lugar en aquella habitación seguía siendo incierto. Tomás respiró hondo y comenzó a hablar. Les contó todo: los años de su madre en Carolina del Sur, el abuso que había sufrido, el embarazo oculto, el nacimiento de Sarah y la decisión terrible de venderla para proteger el honor familiar. Les explicó cómo el deudo había tejido un giro cruel hasta traerla, años después, a la subasta de Richmond, donde él mismo la compró sin saber quién era realmente. El silencio que siguió fue pesado como una tormenta. Margaret se llevó una mano al pecho y cayó desmayada
antes de que Alian pudiera sostenerla. Cuando volvió en sí, rompió a Lor sin poder mirar a nadie. Richard reaccionó de manera muy distinta. La furia lo consumió. Llamó a su padre un necio y lanzó palabras amargas sobre su madre. Incapaz de evitar la maimán que ahora tenía frente a él, salió de la casa dando un portazo y no regresó durante 13 días. Pero el tiempo, incluso cuando avanza lentamente, empieza a suavizar las primeras heridas. Cuando el impacto original comenzó a disiparse, Margaret tomó una decisión inesperada. Buscó a Sarah en el jardín trasero, donde el aire de la tarde era más fresco y los árboles ocultaban la casa principal. Las dos jóvenes se sentaron juntas en un banco de piedra. Una había crecido rodeada de privilegio, la otra había sobrevivido en cadenas, y sin embargo compartían la misma sangre. Durante varios minutos no dijeron nada. Solo permanecieron allí en silencio, cada una llorando de una manera distinta por la misma mujer. Finalmente Margaret habló con una voz temblorosa. Le dijo que su madre la había amado. Después de su muerte había condenado cartas escondidas en un pequeño cofre. Cartas dirigidas a Sarah, escritas mes tras mes durante 19 años. Catherine nunca supo si aquellas cartas llegaban a DeSoto, pero siguió escribiendo igual. Incluso guardó un pequeño mechón de cabello del día en que nació su hija. Mandó pintar un retrato en miniatura, imaginando cómo sería la niña cuando creciera. Margaret confesó que de pequeña no había entendido nada de aquello, pero ahora todo tenía sentido. Al escuchar estas palabras, Sarah sintió que las lágrimas que había cundido durante años finalmente caían por su rostro. Susurró que siempre había querido odiar a su madre y también a aquella familia que había tenido todo lo que a ella le negaron. Pero el era un peso demasiado grande para cargar toda una vida. Estaba cansada. Richard tardó más en aceptar la realidad. Sin embargo, incluso él terminó echando la verdad. Estudiaba derecho, aprendía sobre Pravni, justicia y derechos humanos. Cada vez que abría un libro, esas ideas abstractas chocaban contra la imagen de Sarah, una mujer que compartía su sangre y que había sido tratada como si fuera ganado. Poco a poco su rabia se transformó en algo más silencioso, una vergüenza profunda por el mundo en el que había crecido. Mientras tanto el tiempo corría. La ley de Virginia exigía que Sarah abandonara el estado antes de cumplir un año desde su liberación. Thomas había logrado contactar a varias familias cuáqueras en Filadelfia dispuesta a ayudarla a comenzar una nueva vida. Reunió algo de dinero para que pudiera viajar y sobrevivir los primeros meses. También escribió cartas de recomendación donde la describía como una mujer libre que había trabajado para su familia. En su última noche en Riverside, los cuatro se reunieron alrededor de la mesa. Thomas, Richard, Margaret y Sarah compartieron una cena sencilla. Fue una reunión extraña, llena de silencios incómodos, pero también sincera. Hablaron de Catherine, recordando tanto su cerociero como su ternura. Intentaron comprender el miedo que había marcado sus decisiones cuando era apenas una joven atrapada entre la violencia y las expectativas de su familia. También hablaron del futuro, de lo que Sarah planeaba hacer en Filadelfia, de cómo tal vez seguirían escribiéndose a pesar
de la distancia y de las barreras sociales que todavía existían. Cuando la noche terminó y todos se retiraban, Thomas se acercó a Sara con una pregunta que llevaba semanas atormentándolo. Le preguntó si algún día podría perdonarlo, no solo por haberla comprado, sino por haber sido parte de un sistema que había robado su infancia y su libertad. Sara lo miró largo rato. Frente a ella estaba el hombre que había sido su padrastro, su dueño, y ahora algo difícil de nombrar. Finalmente respondió con honestidad. No sabía si podía perdonarlo todavía, pero había comenzado a perdonar a su madre, y por ahora eso era suficiente. Sara dejó Virginia en abril de 1840. Exactamente un año después de aquella subasta en Richmond. Se estableció en Filadelfia, donde aprendió el oficio de costurera y con el tiempo se casó con un hombre negro libre que tenía una pequeña imprenta. Margaret y ella intercambiaron cartas durante décadas, aunque nunca volvieron a verse. Richard se convirtió en abogado y empezó a defender discretamente a personas negras libres en disputas legales, como si intentara equilibrar una balanza moral que había descubierto demasiado tarde. Thomas Whitmore jamás volvió a comprar otro esclavo. Con los años comenzó a contratar trabajadores libres siempre que podía. Escribió en su diario privado largas reflexiones sobre la corrupción moral que la esclavitud imponía infuso, a quienes creían beneficiarse de ella. Cuando la guerra civil estalló en 1861, ella había muerto. Pero Richard luchó del lado de la Unión, impulsado en parte por la hermana que había descubierto tan tarde. La historia de Sarah Whitmore, nombre que adoptó en Filadelfia para reclamar al menos simbólicamente su lugar en aquella familia, se convirtió en un pequeño hilo dentro del enorme tapiz de tragedias humanas que dejó la esclavitud. No fue una historia marcada por la violencia visible, sino por la complejidad imposible de los vínculos humanos deformados por un sistema inhumano. Los ríos muestran que Sara vivió hasta 1889, alcanzando los 70 años. Murió en Filadelfia, rodeada de hijuelitos que nacieron libres. Poco antes de su muerte, Margaret viajó al norte para Fela. Las dos hermanas ancianas pasaron 3 días juntas, hablando con la tranquilidad que nunca habían tenido en su juventud. Fue la primera vez que pudieron reconocerse abiertamente como lo que siempre habían sido familia. Historias como esta recuerdan algo esencial. La esclavitud no solo destruyó vidas, también distorsionó cada relación humana que tocó. Recordarlas hoy no es solo mirar al pasado, sino entender por qué la memoria sigue siendo necesaria para que injusticias así nunca vuelvan a repetirse.